En una interesante y fructífera colaboración con los administradores de Liturgia y Tradición Católica, traemos para ustedes un video explicando un tema muy recurrente en las parroquias actuales: la modificación libre de la liturgia por motivos pastorales. El caso es el siguiente: un sacerdote modifica la liturgia a su arbitrio porque considera que de esta manera su comunidad es beneficiada pastoralmente. Para hacer esto se apoya principalmente en la idea de que la voluntad del Concilio Vaticano II era reformar la liturgia y hacerla flexible, o una idea de que la fe en general, liturgia, dogmas, etc., deben adaptarse a los tiempos. Desde esa mentalidad parecería que las personas que se oponen a estos cambios están ancladas al pasado, que solo se fijan en las apariencias y obviamente no les importa la gente, sino solamente las normas, y al criticar al sacerdote están yendo contra la iglesia misma. Por lo mismo, aparecen muchos católicos defendiendo al sacerdote, en obediencia, sin cuestionar, diciendo que él sabe lo que hace y él tiene la última palabra, porque para eso estudió él es el que sabe. ¿Pero es correcto pensar así? Para dar una respuesta objetiva, deberíamos ir a los documentos de la Iglesia. El primer paso sería, desmitificar al Concilio Vaticano II, específicamente su documento sobre liturgia, Sacrosanctum Concilium. El concilio enseña que hay una parte de la liturgia que es inmutable por ser de institución divina y que aquella parte que sí está sujeta a cambios es competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica, es decir, la sede apostólica, y en medida que determine la ley, el obispo. Dice: por lo mismo, nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Esto significa que el sacerdote que modifica los ritos de la Iglesia no está yendo de acuerdo a lo que pide el concilio, sino contra él, pues todo cambio debe brotar orgánicamente y solamente por una utilidad verdadera de la Iglesia. Los documentos posteriores mantienen esa misma directriz. La Santa Sede es la que regula la liturgia, las conferencias episcopales pueden hacer algunas pocas regulaciones, pero estas deben ser confirmadas por la Santa Sede. Esto se repite íntegramente en el Código de Derecho Canónico 838. Además del concilio y del Código de Derecho Canónico, contamos con las instrucciones del dicasterio de la Curia Romana encargado de la liturgia, es decir, la que actualmente conocemos como Sagrada Congregación para el Culto Divino, antes llamado Sagrada Congregación de Ritos. Comenzamos con Inter Ecumenici de 1964, incluso aún antes de la clausura del Concilio Vaticano II, para aplicar correctamente Sacrosanctum Concilium. Ahí podemos ver que se pide que se observen las rúbricas y se ejecuten decorosamente las ceremonias. Luego vamos a Liturgiae Instaurationes de 1970, que dice con claridad que las adaptaciones de iniciativa privada ofenden la dignidad de los fieles y abren las puertas al individualismo en celebraciones que son de toda la Iglesia en comunión con la jerarquía. Repite que nadie puede cambiar, quitar o añadir nada a su arbitrio, sino que debe respetar el ordinario de la misa. La institución Inestimable Donum de 1980 hace una denuncia muy precisa del desorden litúrgico. Señala en primer lugar la confusión entre el ministerio sacerdotal y los laicos en acciones como recitación común de la plegaria eucarística, homilías hechas por seglares y distribución de la comunión por laicos mientras los sacerdotes se eximen. También habla de la pérdida del sentido de lo sagrado, pues se han abandonado ornamentos, lugares sagrados y gestos de reverencia y respeto al Santísimo Sacramento. En general se percibe un desconocimiento del carácter eclesial de la liturgia, pues se usan textos privados no aprobados y se abusa de la liturgia con fines sociopolíticos. Todas estas son falsificaciones contrarias a lo que la Iglesia, con autoridad divina, ha instituido. Y casi 40 años después seguimos sufriendo todos esos abusos. Y presenta las consecuencias. Se rompe la unidad. Se genera inseguridad doctrinal y provoca escándalo y perplejidad en el pueblo de Dios.
Los fieles tienen derecho a una liturgia verdadera, ya se han previsto las posibilidades de adaptación. Si se usan textos no autorizados, falta el nexo entre aquello que se ora y aquello que se cree. Seguimos con la instrucción más conocida por quienes frecuentan los debates litúrgicos en Facebook, Redemptionis Sacramentum de 2004, que hace el mismo énfasis en combatir las problemáticas litúrgicas. Resalta que la liturgia no es propiedad privada de alguien y que el obispo diocesano debe vigilar que no se introduzcan abusos, ya que el sacerdote actúa in persona Christi, dando un servicio de comunión a la Iglesia universal, que no es solamente la Iglesia militante en la tierra en el presente, sino la Iglesia en todo lo que es en la tierra y en el cielo y en todas las épocas. Hacer cambios es vaciar el sacerdocio de su significado. Obviamente debemos acudir también a la instrucción general del misal romano. Por tanto, el obispo debe fomentar, conducir y vigilar la vida litúrgica y le corresponde, en primer lugar, fomentar el espíritu de la sagrada liturgia en los presbíteros, diáconos y fieles. Cada una de las iglesias particulares debe estar de acuerdo con la Iglesia universal en la transmisión íntegra de la fe. Se repite aquí, la ley de la oración corresponde a la ley de la fe. Volviendo al caso que presentamos al inicio, ¿puede entonces un párroco hacer modificaciones? ¿No se puede decir que es como un delegado del obispo? No. En primer lugar, el obispo no es un legislador, sino un guardián y garante de la liturgia. En segundo lugar, el párroco está bajo la autoridad del obispo, no en su lugar. Y si ya leímos que el obispo debe vigilar que no se introduzcan abusos, obviamente no puede ni debe promover tal cosa entre sus sacerdotes. ¿Y los pueblos indígenas? Si no se pueden hacer cambios libres por ser el párroco o el obispo, quizás sí se pueden hacer por motivos que no sean egoístas, sino por inculturación del Evangelio. Para ello, tenemos la instrucción Varietates Legitime de 1994 sobre la inculturación. En el punto 7 menciona a los países occidentales de tradición cristiana que llevan siglos de cultura impregnada por la fe y no necesitan mayor adaptación que la ya prevista. Si perciben que no es el caso en su diócesis, quizá podrían identificarse más con el punto 8. Hay países de tradición cristiana o no, en la que se ha establecido una cultura de indiferencia. Aquí no se puede hablar de inculturación porque no hay valores religiosos preexistentes, y lo que se debe hacer es insistir en la formación litúrgica, buscando los medios para llegar a la mente y al corazón. Énfasis en que debe ser un acercamiento no solo a nivel sentimental, sino también y en primer lugar hacerlo atrayente a la inteligencia. Todo un tema que me gustaría poder profundizar en otro momento. En fin, también en el caso de la inculturación, las adaptaciones no son por iniciativa personal, sino que dependen de la autoridad de la Iglesia y además no pueden ser transferidas a otra diócesis. El aplauso y la danza, se aclara, pueden tener lugar solamente si son expresiones de una verdadera y común oración y no un simple espectáculo. Otro tema de constante discusión, a pesar de que varios y conocidos prefectos de la Sagrada Congregación para el Culto Divino han insistido en que no son actitudes litúrgicas que puedan aplicarse a Occidente. Y hace una clara advertencia en contra del sincretismo religioso. Ni siquiera en apariencia es aceptado. Es decir, que no puede ser que objetos, vestidos, gestos y actitudes den a entender que las celebraciones siguen teniendo su significado pagano. Y, por cierto, hace mención de la práctica de hacer en acciones litúrgicas lectura de textos pertenecientes a otras religiones. De todo lo que hemos presentado, se puede concluir que la Iglesia no ha querido en ningún momento el caos de la innovación litúrgica. Siempre ha pedido que nos sujetemos a la normativa, no a gustos personales. Y no se puede forzar la obediencia al sacerdote que comete un abuso litúrgico, pues nosotros debemos obediencia a la Iglesia y es Él el que está desobedeciendo. Los invito a no olvidar por qué se prohíben los cambios: individualismo, empobrecimiento e incluso posible invalidez de la liturgia y pérdida de sentido de lo sagrado, lo cual produce una corrupción de la fe a través de la manera en la que se ora, volviendo inestable la doctrina y la práctica de la vida católica. Lex orandi, lex credendi, lex vivendi.
Ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que puedan hacer llegar esta información a sus párrocos, conocidos religiosos y equipos de liturgia, pidiendo al Espíritu que prepare sus almas para que sean dóciles y podamos avanzar hacia una genuina unidad litúrgica en la verdad, en la belleza auténtica. Que Dios los bendiga a todos.